dice que su tasa de ahorro es igual a 20. Una relación capital-producto igual a 4. Y obviamente, esto es lo más simple, ¿no? Entonces, nuestra tasa de crecimiento será igual al ahorro dividido la relación capital-producto, simplemente. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser igual a 20 entre 4. Y eso es igual a 5. Ahora, entonces miramos otra vez nuestros datitos. Tenemos que n es igual al 3%. Quiere alcanzar una tasa de crecimiento per cápita igual al 4%. Su relación capital-producto sigue siendo 4. Y obviamente lo que necesita encontrar es su tasa de ahorro. Entonces, aquí esa sería nuestra formulita, ¿no? Pero necesitamos despejar ese. Entonces, ese va a ser igual a G asterisco. Oh, ¿por qué le puse mayúscula? Y los otros van con signo cambiado, ¿no? Solamente como que si estuviese pasando todo esto acá y dejando libre esto.
Entonces la tasa de ahorros va a ser igual. Este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? ¿Y por qué le cambian signo? Entonces tendríamos que tener una tasa de ahorro del 28%. Si quisiéramos crecer, entonces escribiremos Xanadu debería tener o disponer Entonces, hasta ahí no había problema, ¿verdad? Sí, Lesa. Entonces, aquí borro este y este. Y aquí se pone grado. A ver, volvemos a escribir nuestros datos siempre para ubicarnos qué es la información que tenemos. Datos. Entonces dice que Xanadu tiene una tasa de ahorro igual a 20%. Su relación capital-producto es igual a 4. Entonces dice, imagine que la economía de Xanadu sufre violentas huelgas laborales durante los 2 años, por lo que cualquiera que sea el stock de capital en un año, una cuarta parte de él no se utiliza en este conflicto social.
y la población crece en un 2% anual. Entonces, la población crece igual al 2%. Y aquí hay una disminución. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué formulita vamos a ocupar? Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Sabemos que la relación capital-producto es igual a este capital-producto, ¿no? Pero nos dice que estas huelgas laborales hacen que nuestro capital-producto, que era de 4, teníamos 4 de capital a 1 de producto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos como dato y así lo entendemos, ¿no? Entonces, en condiciones de huelga, ese capital producto va a generar, o sea, va a utilizar los mismos 4 de su inversión, pero 25% permanece sin generar producto. Es decir, que nuestra relación capital-producto será ahora de 4 a 0.75. No porque estamos pudiendo generar menos producción. Las huelgas han afectado la capacidad de producción. La inversión ya está y esa no podemos disminuirla porque acuérdense que el capital que usamos es la inversión inicial, es inversión en capital fijo y eso nosotros no podemos dejar de, ya está la planta instalada. ¿Mm? Entonces 4 entre 0.75 nos queda
quedará en 5.33, que será la relación. ¿Cómo va a impactar las huelgas? Entonces, la tasa de crecimiento de la renta per cápita va a ser igual al 20% de su ahorro, dividido entre 5.33, menos la depreciación, que es 0, menos la tasa de crecimiento de la población, que es 2. Entonces aquí nos queda 3.75 menos 2. Entonces la tasa de crecimiento de la renta per cápita será igual a 1.75%. Voy a hacer más eficiente esto. Entonces, y aquí solamente nos dice si usted fuera un planificador y pudiera elegir sin costo la tasa de ahorro de su país, es decir, sin que eso signifique, digamos, que se va a prestar de afuera y tenga que pagar por ese dinero, porque estamos hablando del ahorro interno o puede ser el ahorro externo, ¿no? Pero si es ahorro externo, eso tiene un costo. Entonces estamos dejando que nos van a donar. Entonces, ¿cuál sería la idea primero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué harían?
Entonces podría acudir al ahorro externo a través de la cooperación internacional. Miércoles disléxica. Internacional, que no es, Licenciada, buen día. Una consultita. Cuando hablamos de cooperación internacional y el ahorro externo, hablamos de esos bonos que emite el gobierno para negociarlos en la comunidad internacional, o sea, en el Banco Internacional de Desarrollo. No, porque esos bonos que saca el gobierno son créditos. Es deuda. Y la cooperación internacional no genera deuda. Entonces son apoyo que realizan los países financiando algunos proyectos para actividades concretas, digamos, ¿no? Entonces los países, la cooperación internacional, algunas veces los países de manera bilateral, como Estados Unidos a través de USAID, financia determinadas actividades, ¿no? Entonces, cuando uno acude a ese tipo de cooperación, eso no le genera intereses, ¿no? Yo no pasé clase bien. Y licenciada, ¿por qué explican en la prensa que eso es es la política de crecimiento de Bolivia? O sea, si esos bonos generan deuda, ¿por qué la explicación de que genera el crecimiento de Bolivia? Porque se pide prestado dinero para financiar o para tener disponibilidades de capital, ¿no? Entonces el dinero el Estado coloca sus bonos en los mercados internacionales y de allá recoge dinero, ¿verdad? Entonces se supone que eso va a venir a financiar algo en nuestro país, ¿no? Y eso para generar crecimiento, para generar dinamismo. Cuando el ahorro interno es insuficiente, decíamos, hay que acudir a los mercados externos para lograr. Ahora el tema es de pedir prestado, es que genera el pago de intereses, ¿sí? Genera el servicio de la deuda, sí, pero además que hay que pagar en el tiempo. Si ese dinero no está siendo bien, no es utilizado para generar renta efectiva en nuestro país, entonces lo único que se está haciendo es posponer la crisis, ¿no? Por decir lo que está haciendo Argentina ahora. Argentina se ha prestado no sé cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares del FMI, ¿no? Y lo va a seguir usando, pagando sus bonitos, pagando sus cosas, y eso no genera renta en el tiempo, ¿no? Entonces lo que está haciendo es dejar hipotecado el país para el próximo gobierno que venga, ¿no? Entonces, finalmente así trabaja la deuda, digamos, ¿no? Pero obviamente cuando la deuda se invierte, o ese dinero generado por la deuda se invierte adecuadamente, eso podría generar un incremento sostenible en la renta per cápita a lo largo del tiempo, o la renta nacional. Entonces, licenciada, este ahorro externo sería la cooperación bilateral que puede negociar un país con el otro. En el caso de Bolivia, puede ser con Venezuela, esos ingresos económicos altos que se han percibido en el gobierno del MAS. Pero eso era por 2014.
Pero Algo eso así, era, o sea, lo que quiero relacionarlo ujú, para caer en a, cuenta de qué se trata, ¿no? ujú. A ver, podría el gobierno recibir, y muchas veces se ha acudido a la cooperación internacional para que le financien algunas actividades, ¿no? Y esas vienen por la vía de la cooperación internacional, ¿no? Algunos vienen con crédito y otros vienen como donación, ¿no? Entonces, si va a la cooperación internacional, a los organismos multilaterales como Banco Mundial, FMI, ¿no? Entonces, estos le pueden prestar dinero a lo largo del tiempo, ¿no? Pero fíjense, no es lo mismo que emitir bonos, porque emitimos bonos y eso lo hacemos con cualquier persona, con cualquier inversionista. Entonces, ese inversionista no nos va a castigar esa deuda, ¿no ve? Ese inversionista nos está prestando a un determinado tipo de interés. Entonces, eso sí genera deuda, ¿no? Y genera obligaciones en el tiempo. Entonces, como que en situaciones de crisis, digamos, se acude a la cooperación internacional o a los créditos externos para poder financiar el déficit fiscal, por ejemplo, ¿no? Y cuando está financiando el déficit fiscal, eso no genera crecimiento, ¿no? Solamente está financiando el déficit, ¿no? Entonces está haciendo crecer la deuda para financiar su deuda, ¿no? Como diríamos en términos comunes, estaríamos bicicleteando la deuda, ¿no? Posponiendo el servicio de la deuda para más tarde, ¿no? Entonces, en el corto plazo, de repente no se sienta el impacto, pero en el largo plazo sí, porque en el largo plazo hay que pagar la deuda. Entonces, esa deuda disminuirá las disponibilidades que podría haber para la inversión interna y afectar el crecimiento. Yo no sé para qué se ha prestado el gobierno, porque nunca han dicho para qué se prestan, ¿no? La primera vez que emitió sus bonos soberanos, se prestó y nunca dijeron para qué se estaban prestando. Pero nuestro crecimiento no estuvo basado en donaciones, estuvo basado en altos precios, ¿no? Tuvimos como el periodo de auge provocado por altos precios en los productos, en las materias primas, ¿no? Entonces, si percibiera
Entonces aquí podría ¿y qué otra manera podría ser? Otra, fomentando el ahorro interno, ¿no? Pero fomentando el ahorro interno, ya decíamos que para fomentar el ahorro interno, ¿cómo podría ser fomentar el ahorro interno? Recordemos que, no voy a escribir, pero lo voy a borrar, que en nuestro modelo el ingreso se resuelve en consumo y en ahorro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Si yo quiero incrementar el ahorro interno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tendría que disminuir el consumo. Por decir, si a todos los trabajadores el gobierno ahora obligara a ahorrar para sus fondos de pensiones, por ejemplo, ya no el 10%, sino el 20%. Entonces, ¿qué pasaría? Afectando la demanda agregada, ¿no? Entonces, digamos, los pros es que podría disponer, como la cooperación o los créditos blandos o créditos sin tipo de intereses, podría disponer de más recursos en el corto plazo, pero afectar los flujos de dinero en el largo plazo, porque tendría que pagar, ¿no? Mientras que fomentando el ahorro interno, disminuiría el consumo interno. Y eso afecta a la demanda agregada. Entonces, es como, desde el punto de vista de la demanda agregada, sería así, ¿no? Entonces, estaría disminuyendo el consumo para incrementar la inversión. ¿Y qué pasa con la renta? Con la renta producción. Se mantiene constante, pero estamos sacando de aquí para acá, ¿no? Ok, y eso era. Licenciada, y la generación de nuevos impuestos, por ejemplo, en el caso del impuesto a la riqueza,
¿No sería una forma de ahorro o...? No. A ver, veremos aquí. Entonces, no sé cuáles estamos, estos somos nosotros. Entonces, a ver cómo quedaría, ¿no? En nuestro modelo, ¿no? El modelo básico, decimos sin gobierno, es consumo más inversión, ¿no? Ahora, cuando metemos el gobierno, sería más gasto, ¿no? Pero también cuando metemos al gobierno, como está diciendo usted, ¿no? El gobierno en manos de esta renta, en manos de las personas, se convertiría en ahorro, también en impuestos, ¿no? Entonces tenemos aquí, fíjese que simplemente acomodé, ¿no? Esto es desde el punto de vista de la demanda agregada, y este es desde el punto de vista de la renta. El mismo ingreso en manos de las personas. Entonces, ayer, deducido los impuestos, le habíamos llamado el ingreso disponible. Bueno, le habían llamado en macro. Consumo más inversión. Entonces, cuando el gobierno quiere financiar su gasto con impuesto, que en realidad esa es la fuente de financiamiento del gobierno, los impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reducir el ingreso disponible de las personas, afectará al consumo y al ahorro, ¿no? Perdón. Aquí yo sigo, sí, ya lo cambia, asumiendo que ahorro es igual a inversión. Pero primero lo dejamos así, ¿no? Entonces, el ahorro disponible recién después de pagado los impuestos será consumo y ahorro, ¿no? Entonces, el gobierno está quitando, digamos, ¿no? Es como que el Estado, la gente tiene dos bolsillos para gastar. En una está lo privado y en el otro lo público. Pero si ¿quién le mete la mano, digamos, ¿no? Al bolsillo. Pero si el Estado le mete la mano al bolsillo, lo que queda es para el privado, ¿no? Pero es la misma plata. Entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar quién gasta o quién consume, ¿no? Entonces, financiar, si el gobierno quiere incrementar el ahorro por la vía del impuesto, lo único que está reduciendo es el ahorro privado y el consumo privado, ¿no? Entonces, eso no genera crecimiento. Eso está sacando de una fuente para para que sea otro el objeto del gasto o el sujeto del gasto. Para crecer, si se quiere crecer, entonces tendría que buscar otros recursos, ¿no? No por la vía del impuesto.
Entonces no le queda mucho al gobierno. Incentivar las tasas de ahorro privada, por ejemplo, como les comentaba, las de los fondos de pensiones de la población trabajadora. Entonces, eso puede aumentar las disponibilidades de ahorro, ¿no? De ahorro interno. Y obviamente si esos ahorros internos se quedan en el país y se invierten en el país, entonces generará crecimiento porque habrá ahorro disponible. Pero los impuestos no son la mejor vía de financiar el crecimiento. Los impuestos permiten al Estado corregir algunas y establecer políticas redistributivas, por ejemplo, ¿no? Para mejorar el acceso o los puntos de partida de algunos grupos de población. Pero en general no sirve para generar crecimiento. Gracias, licenciada. Lice, Sí, una consulta, ¿vamos a hacer lista? sí, pueden hacer una lista ahorita. Por favor. ¿Ya están todos? No veo que estén todos, algunos siguen durmiendo. Ok, chicos, nos vemos entonces el lunes. Ya, Lice, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, licenciada. Que estén bien.